¿Qué tal, amigos? Ronda 1 de la Sinquefield Cup, uno de los torneos que conforma el Grand Chess Tour, y esta partida que les voy a comentar es entre el gran maestro armenio Levon Aronian y el gran maestro ruso Ian Nepomniachtchi. Veamos qué sucedió. Caballo F3, caballo F6, C4. Noten que en este orden de primero realizar caballo F3 y no C4 es porque si se realiza de primero esta jugada, las negras pudiesen responder con E5 rápidamente, entrando en una siciliana con colores invertidos. Es por eso que realizando primero caballo F3 se evita esta continuación. Aquí las negras responden con C5 y tras caballo C3, D5. Las negras rápidamente operan en el centro y aquí el gran maestro armenio elige esta jugada E3. Digamos que también existe la opción de jugar rápidamente D4. Pero bueno, tras E3, las negras deciden cambiar rápidamente caballos y jugar G6. Quieren, digamos, tener una visión a distancia en el centro con alfil G7. Digamos que lo más popular aquí es realizar la jugada D4. Y bueno, estaríamos en otra partida porque lo que hizo Aronian en esta posición fue una jugada muy agresiva. H4. Y ya se ven las intenciones de querer avanzar rápidamente con este peón. De hecho, si las negras quisieran evitarlo, tendrían que debilitar su estructura. Por ejemplo, con la jugada H5, entonces las blancas ya tienen la casilla G5 para su caballo. Así que lo que hizo Nepomniachtchi fue seguir desarrollando alfil G7. Y tras H5, caballo C6. Las blancas van a mantener la tensión de todavía no capturar. Obviamente las negras no van a pensar en hacerlo porque se quedarían mucho peor. Así que lo que hace el gran maestro armenio es seguir desarrollando piezas. Alfil A3, atacando el peón, a lo que Nepomniachtchi responde con dama A5. Aquí les debo comentar esta anécdota de que tras la partida el gran maestro ruso había comentado que él había analizado esta posición pero desde el punto de vista de las blancas. O sea que él mismo se estaba enfrentando a sus propios análisis. ¿Qué hizo el gran maestro Aronian en esta posición? Pues nos sorprendió a todos con esta jugada. ¡Boom! Torre H4. Sorprendente, fascinante. Es una defensa indirecta a este alfil porque capturarlo sería un suicidio porque esa dama quedaría atrapada. Así que tras torre H4, ¿qué hizo las negras en esta posición? Pues como él había analizado esto en sus análisis caseros, jugó rápidamente alfil D7. Noten que con esta jugada es una manera indirecta también de defender este peón en C5, ya que si aquí las blancas se les ocurre hacer torre A4, las negras pueden jugar tranquilamente dama C7 y capturar el peón S5 no sería conveniente por caballo A5 con un ataque doble. Entonces, cuando las negras aquí jugaron alfil D7, las blancas hicieron otro movimiento de desarrollo, dama B3. Y ahora es el turno de las negras de cómo continuar. Lo que ellas hicieron en esta posición fue enrocarse. Ahora, ¿qué sucede? Lo que hace primero el gran maestro armenio es capturar en G6 y luego capturar en B7, que parece muy peligroso. De hecho, aquí el gran maestro ruso se puso un largo tiempo a pensar, pero nos vamos a dar cuenta de que todo está bien calculado por parte del gran maestro armenio. ¿Qué es lo que el gran maestro ruso tenía pensado aquí? Fíjense, aquí hay que analizar muchas cosas. Por ejemplo, lo primero que uno se le viene a la mente es ¿por qué no capturar primero en C3? ¿Qué hay de malo con esta jugada? Pues resulta que las blancas pueden responder con esta jugada alfil B2 y de repente ahora son las negras quienes están en problemas. De hecho, los módulos de análisis dan una secuencia muy interesante. Vamos a verla. Alfil C8 con el tema de desviación. Capturar la torre no se ve muy conveniente porque luego de alfil por alfil, torre B1, este alfil puede venir a F5 y existe un doble ataque. O sea, no es necesario meterse en estas complicaciones. Tras alfil C8, lo más humano es regresar con la dama a B3
y tras los cambios en B2 las blancas van a obtener una excelente posición. Se amenaza mate en 1, por lo que en esta variante F6 es forzado, aunque tras caballo G5 son las blancas quienes tienen una excelente posición. Pero lo curioso es que con esta jugada de alfil C8 las blancas pueden responder con esta bonita jugada torre C1. Y noten que capturar la dama en B7 se continuaría con alfil por alfil y las negras están obligadas a entregar la dama también para evitar el mate en H8, y al final son las blancas quienes van a ganar otro peón y van a obtener buena posición. Entonces estamos viendo que en la partida esta variante de alfil por C3, aunque se ve muy peligroso, no funciona. ¿Qué otras cosas se puede analizar en esta posición? Porque realizar dama por alfil, esto tampoco tiene buena pinta, ya que las blancas van a continuar con dama por alfil, y si a las negras se les ocurre nuevamente capturar en C3, simplemente las blancas colocan su torre en D1 y ya existe un ataque doble. O sea que en esta variante estamos viendo si las negras aquí continúan con alfil por peón. Pero resulta que esa no es la única idea que parece muy peligrosa, sino que también existe caballo B4 con la idea de venir a C2. Pero fíjense lo siguiente, que aunque se ve muy peligrosa también, las blancas tienen esta jugada maravillosa, alfil C4, como diciendo, no me importa que te comas la torre, porque ahora las blancas tienen 4 piezas para el ataque y las negras solamente tienen 2. De hecho es un ataque ganador. Se puede continuar tanto con dama por peón. Por ejemplo, si las negras aquí hacen torre a E8, las blancas tienen alfil por F7, torre por F7, dama por E8. Las blancas están completamente ganadas. Aunque otra idea, aparte de realizar dama por peón, es realizar la jugada caballo G5. ¿Y qué están amenazando las blancas? Mate en 3, 1, 2 y finalmente entrar con la dama en H7. Es una idea que no se puede detener, porque si las negras en esta variante juegan alfil F6, esta variante lo da el gran maestro alemán Jan Gustafsson en el sitio de Chess24. ¡Boom! Torre H8, y luego de la captura de la torre, ese rey negro va a tener que dar un paseo en donde terminará con mate. ¡Wow! Entonces fíjense amigos, cuando se hizo la jugada dama por peón, las negras tuvieron que analizar muchas cosas en esta posición, y como se dio cuenta de que ninguna de estas cosas funciona, lo que hizo fue defender el alfil en D7. Pero eso le permite al gran maestro armenio el tiempo para poder cambiar las damas, y de hecho tiene que aceptar el cambio, porque no hacerlo permitiría a las blancas ganar otro peón y tener una mejor posición. Así que tras alfil por peón por parte de las negras, las blancas capturaron en A5 y bueno, alfil por peón. Ya nuevamente las blancas tienen peón de más y mejor posición. Las negras jugaron alfil E6 tratando de colocar presión en este punto. Las blancas simplemente continuaron con desarrollo. Alfil B5. Aquí viene un interesante movimiento del gran maestro ruso, caballo E5, invitando, ¿no? Es un tema de desviación nuevamente, porque a caballo por caballo, ¿qué seguiría? Alfil por peón, y luego de rey F1, alfil C3. Se recupera nuevamente la pieza. Aunque, repito, cuando se juega este tipo de movimientos, uno no está obligado a capturar esa pieza, sino que uno intenta mantener bajo control la partida, y por eso el gran maestro armenio jugó caballo D4. Todas sus piezas están en excelente posición. Las negras, de hecho, es muy difícil dar una recomendación para ellas. Lo que hizo Nepo fue torre D5 y las blancas ganaron otro peón. Y noten que se está amenazando alfil F6 y mate, por lo que el negro tuvo que jugar casi de manera forzada rey G7. Ahora, tras F4 y caballo D7, quiero que noten lo siguiente, porque aquí pareciese que alfil C6 es una jugada
que gana material de manera inmediata. Pero de hecho no es así, porque si las blancas aquí eligen alfil C6, las negras tienen como respuesta boom, torre por caballo, y luego de peón por torre, noten que se abre esta columna, por lo que luego de torre E8, las negras pueden complicar la partida, pero tras alfil D6, alfil D5 jaque, las blancas pueden responder con otro jaque, alfil E5. Y por supuesto, tras torre por, peón por alfil, son 3 piezas menores contra 2 torres, pero aún así las blancas deberían estar muy bien en esta posición, aunque no es necesario llegar a esto, porque aquí, en vez de alfil C6, las blancas hicieron un movimiento muchísimo mejor. F5, boom. ¿Por qué es interesante este sacrificio? Porque luego de alfil por peón, ahora alfil C6 funciona, porque ya las negras no pueden responder con torre por caballo, porque con este sacrificio de peón, ahora esta torre recapturaría y la columna E no estaría abierta. O sea que con alfil C6 ya las negras están perdidas. Aquí lo que hizo el gran maestro ruso fue jugar torre E5, pero las blancas resolvieron su posición simplificando las piezas. Caballo por, peón por, quitan el alfil blanco que está en peligro y ahora hay un ataque doble y nuevamente las negras van a perder material. De hecho, no se puede defender con torre D8 porque el alfil controla esa casilla. Así que las negras jugaron aquí rey G6, pero tras alfil F4 ya son 3 piezas atacadas. De hecho, el gran maestro ruso ya debería abandonar. No lo hace, sino que jugó torre D8. Y bueno, las blancas simplemente capturaron el caballo, que es el defensor de esta torre. Aquí las negras hicieron torre C5, y aunque pareciese que este alfil está inmóvil porque la torre y el alfil negro miran este punto, las blancas encontraron una manera ingeniosa de defender ese alfil con torre H6, ya que luego de rey G7, torre D6 y se acabó. Nada que hacer para el gran maestro ruso, que siguió todavía, jugó alfil C7, pero tras torre C6 se vienen más cambios y aquí ya el gran maestro ruso decidió abandonar, porque luego de los cambios, alfil por, torre por, alfil G3, rey E2, torre por alfil, torre por, este final está completamente ganado para el jugador armenio. Una partida que duró solo 32 movimientos y por eso lo titulé casi una miniatura, porque pudo haber abandonado antes. Así que amigos, si te ha gustado esta partida me puedes regalar un pulgar arriba. Si es primera vez que ves uno de mis videos puedes suscribirte a mi canal, o si deseas puedes realizar una donación a través de mi página de Patreon. Así que nos estamos viendo en otro próximo video amigos. Cuídense.